Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto vernos por aquí de nuevo, como estos martes que se han hecho unos días súper lindos, súper enriquecedores, en la tardecita de Guadalajara, en la noche de Paraguay. Es como saben ustedes y lo recuerdan, la clase pasada empezamos a ver los 18 consejos de Lojong, que son los 18 kadampas o consejos para desarrollar un buen corazón. Entonces, como es también costumbre que lo empezamos a hacer desde la clase pasada, vamos a empezar con una meditación acerca de uno de los consejos que vamos a ver el día de hoy y vamos a meditar sobre desarrollar la ecuanimidad. Entonces, los quiero invitar a que se sienten en una postura cómoda. Si están, sí, está bien, Rosa, no te preocupes. Siéntense en una postura cómoda. Si quieres irte a sentarte en el piso, está perfecto. Puedes poner un cojín debajo de tus glúteos para que queden tus rodillas abajo y tú quedes un poquito más elevado y sea una postura más cómoda. Y si estás en una silla, solamente trata de poner tus pies en el suelo y que no recargues la espalda sobre el respaldo de la silla para que no te vayas a relajar demasiado y no te vayas a quedar dormido. Bueno, inhala profundo, exhala profundo, coloca tus manos sobre las rodillas, relaja tus brazos. Y vamos a comenzar a estacionar todo nuestro cuerpo. Vas a comenzar a dejar relajadas tus piernas, tus brazos, todo tu torso. Vas a llevar los hombros arriba, atrás y abajo. Abre tu pecho, abre tu corazón. Conecta la coronilla con el techo. Mete ligeramente tu ombligo para que tu columna se alargue un poquito más. Imagina que tu columna es una pila de monedas que se va alineando una arriba de la otra. Así que revisa tu columna, alarga hacia el cielo. Relaja también los músculos de tu cara. Coloca la lengua detrás de tus dientes y dibuja una sonrisa suave en tu rostro. Ahora vamos a observar nuestra respiración. Imagina que estás sentado, sentada en la punta de tu nariz y vas a empezar a observar cómo entra el aire fresco por tus fosas nasales. Y cuando exhalas, ese aire sale tibio de nuevo por tus fosas nasales. Repite de nuevo y empieza a contar a partir de tu exhalación para completar 10 ciclos de respiraciones profundas. Recuerda que si pierdes la cuenta, sé paciente contigo y gentilmente regresa a tu respiración y empieza a contar de nuevo.
Ahora te voy a invitar a que lleves tu atención al centro de tu pecho. Lleva tu atención a tu corazón. Imagina una luz cálida que empieza a emanar desde ese lugar. Esta luz representa la bondad hacia ti mismo y hacia todos los demás. Siente cómo esta luz se va expandiendo con cada respiración, llenando todo tu ser. Y ahora todo tu ser está lleno de esa luz. Y recuerdas que esa bondad de tu corazón es para ti y también para todos los seres. Así que imagina que cada ser humano, sin importar su origen, su raza, sus creencias, merecen esa bondad que hay en tu corazón. A veces solo somos pacientes con aquellos a quien amamos y es muy normal que dejemos fuera a todos los demás. Así que aprovecha este momento para imaginar que cada ser humano está conectado con un hilo de luz que sale desde el centro de tu pecho. Y empiezas a conectar con cada uno de los seres que habitan a tu alrededor, incluso más allá de lo que puedas imaginar. Imagina una gran cantidad de hilos que se conectan y te acercan a todos ellos, a cada uno de ellos. Y vas a repetir internamente mientras sientes esa conexión. Yo soy capaz de practicar la paciencia y la compasión con todos ustedes por igual. Mi corazón se abre para todos a pesar de sus diferencias, con un amor incondicional. Reconozco que todos ustedes tienen el mismo deseo de ser felices y que todos ustedes merecen mi amor y mi comprensión. Siente cómo estas afirmaciones resuenan en tu interior y cómo la luz de tu corazón se hace más intensa a medida que te abres a la compasión y a la ecuanimidad hacia todos. Y ahora vuelve a llevar tu atención a la respiración y vas a observar cómo con cada inhalación traes al centro de tu pecho más amor, amor para todos los seres. Y con cada exhalación, exhalas y liberas cualquier resistencia o prejuicio que pueda haber
en tu corazón. Sigue inhalando y exhalando con esta intención y muy poco a poco vas a ir regresando a este espacio, recordando que cada persona con la que te encuentres en este día puede ser una oportunidad para practicar la ecuanimidad. Así que pide que puedas seguir desarrollando este consejo y poco a poco empieza a mover los dedos de tus pies, los dedos de tus manos. Inhala profundo. Exhala. Haz una inhalación más. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abre tus ojos muy lentamente. Y si necesitas tomar agua o estirarte, muy bien. ¿Cómo sintieron esta meditación? A gusto, bien. Hacía falta. Muy bien. Sí, ¿verdad? Es muy rico poder meditar y simplemente el estar tranquilo, respirando, nos lleva a una calma que pues solamente meditando lo podemos entender y lo podemos conseguir. Así que si además de eso empezamos a practicar y a desarrollar algo, un propósito, y en este caso, este consejo que es tan bonito, que lo vamos a ver, eh, les voy a compartir pantalla. La clase pasada, bienvenida Katia, qué gusto verte con la camarita. La clase pasada vimos el primer consejo. Me voy a regresar. La clase pasada vimos el primer consejo que nos dice evita contradicciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y este segundo consejo dice que no se te suba. O también se conoce, este es como el resumen, pero se conoce oficialmente como que no cometer acciones imprudentes por sentirme un practicante avanzado. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto es prácticamente que en muchas ocasiones sentimos como que ya estamos en un nivel de práctica o que somos unas personas avanzadas en lo que sea, en nuestro trabajo, en nuestro negocio o en simplemente algo que conocemos, en algo que hemos estudiado, ¿no? Incluso... Berta, a ti que te gusta pintar igual que a mí y Bárbara, que sé que son grandes artistas, ¿no? Y sucede muchas veces que pues a veces nos sentimos que ya sabemos mucho y entonces aquí, bueno, me gustó esta imagen porque esta chica que está como ahí arriba, ¿no? A veces sientes que ya lo sabes todo y que puedes hacer lo que tú quieras, incluso arriesgarte para porque pues ya tienes como, te sientes como con los superpoderes, ¿no? Y entonces dices, bueno, yo ya soy muy avanzada, incluso si eres un conductor que ya tienes muchos años manejando y dices, ay, bueno, pues no importa que a lo mejor tomas un riesgo y vas en la carretera y dices, pues
yo tengo mucha experiencia y puedo ir y, y le estás exigiendo a otra persona, a lo mejor a tu hijo, a tu hija que están aprendiendo, que a mí me pasó, y les exiges que vayan despacio, que no suban de tal velocidad, que respeten las señales, y entonces a uno se nos hace fácil cuando vamos en la carretera y dices, ay, bueno, llevo prisa, no pasa nada, tengo mucha experiencia, y entonces a veces incluso cometemos errores, somos imprudentes y hacemos algo que pues eh, no medimos incluso los riesgos porque pensamos que ya somos unas practicantes avanzados, ¿no? Y eso pasa también mucho en esto, lo que se le llama como el ego espiritual, que muchas veces también se piensa que como que ya eres un practicante así avanzado y entonces tienes la capacidad de hacer acciones que van incluso en contra de ti mismo, de tu cuerpo, te expones a lo mejor a temperaturas muy altas o yo he visto en prácticas yógicas que dicen, no, pues es que te tienes que meter en el hielo o tienes que hacer, y a veces lo haces sin asesoría, sin un maestro, hasta un parado de cabeza, ¿no? Que te crees que ya estás muy avanzado y piensas que vas a hacer un parado de cabeza, una postura muy difícil que requiere estar acompañado de un maestro y sientes que tú lo puedes hacer y pues terminas con una lesión o algo así. Entonces también este consejo nos dice, de los ejemplos también que nos dan, es que a veces no consideramos también que ya tenemos una postura o una posición diferente en la que tenemos que tomar responsabilidad. Por ejemplo, si yo ya soy así como pienso, ¿no? Un practicante más avanzado, lejos de tomar un riesgo o de hacer una acción imprudente, tengo que hacer todo lo contrario, tengo que cuidarme y tengo que cuidar también el ejemplo que voy a dar, ¿no? Porque todos los que están a mi alrededor, pues van a seguir lo que yo haga, ¿no? Si realmente soy esa persona que creo tan avanzada, ¿no? Incluso, por ejemplo, si yo soy ya mamá o no me voy a poner tampoco en riesgo porque sé que tengo una responsabilidad, ¿no? A lo mejor si antes de soltera yo hubiera, la verdad es que yo nunca he sido muy extrema, yo siempre he sido muy miedosa, pero quizá haya quienes, que el otro día me comentaba una de mis alumnas que su hijo, este, pues antes le gustaba mucho ir a esquiar, ¿no? Y se aventaba de las negras, así hasta las más peligrosas. Y cuando se casó y tuvo su primer bebé, la verdad es que cuando fue a esquiar, entonces pensó que ya no podía volver a hacer lo mismo. Dijo, ¿sabes qué? Tengo ahora una responsabilidad y si yo me aviento de una negra como antes lo hacía y corro un riesgo, pues no solamente me pongo en riesgo a mí, sino que también voy a poner en riesgo pues a mi familia, ¿no? Porque pues si me pasa algo, pues me van a tener que cuidar y si falto, pues ¿qué van a hacer, no? Entonces, este consejo nos invita a que, pues a que no nos creamos que porque ya tenemos un nivel, nos sintamos que ya manejamos todo y que podemos hacerlo todo, ¿no? Y que cometamos imprudencias por sentirnos más avanzados. Entonces, bueno, antes de pasar al siguiente consejo, vamos a alcanzar a ver, yo creo que dos o quizás tres, yo creo que, a ver, Laura, no, yo creo que nada más hasta el tercero. Entonces, me gustaría que hasta aquí, que este es el segundo consejo, alguien, si quiere decirme algún ejemplo que se les ocurra, algo que han experimentado respecto a este consejo o algo que no habían pensado y que acaban de caer en cuenta, algún comentario que quieran hacer, por favor, abran su micrófono y bueno, aquí ya saben que estamos para platicar y para conversar si tienen dudas, así que siéntense con toda la libertad de hacerlo. ¿A quién no le ha pasado algo que se ha sentido como que ya se la sabe y
A ver, Bárbara. Sí, yo quería comentarles que más que eh, en el trabajo, dijéramos que en la última empresa en la que estuve como empleada, me tocó, yo trabajaba en una empresa de transportes, entonces era parte de la comisión de seguridad que examinaba los accidentes. Entonces, haz de cuenta, en esta empresa se hacía para cada accidente que tenían los autobuses, porque eran autobuses como de turismo, de transporte urbano, de transporte interurbano, etcétera. Era una empresa muy, muy grande y cuando se hacían estas investigaciones, era notable que muchos de los conductores que se accidentaban, había como un patrón y el patrón era el exceso de confianza. Y más o menos eso les pasaba a los conductores que tenían como 10 años de servicio, que nunca habían tenido accidentes. Entonces, lo que estás platicando me hizo acordar de que efectivamente a veces lo que hace que estemos como en riesgo, que nos pongamos en riesgo, es justamente el exceso de confianza. Entonces, estas personas solían, o sea, los accidentes que eran serios solían venir justamente de la gente que era como muy experimentada. Y el otro patrón que se repetía era cuando el tiempo de salida y el tiempo de llegada. Por ejemplo, eran como entre 15 y 30 minutos de que habían salido de la terminal, sucedía el accidente porque como que se iban con la idea de que todavía no me va a pasar nada. O unos 15 30 minutos antes de llegar con la idea de que ya llegué. Y ese patrón se podía ver muy seguido, que parecía como que el conductor se confiaba de que no le iba a pasar nada, de que ya se las sabía todas, y sin embargo sí, los accidentes eran serios. Cuando sucedían, sucedían eh, como para advertirnos de que no, que tenemos que estar siempre como al pendiente, alertas, de que si estamos circulando, como en el caso de la parte espiritual, por ejemplo, que dijéramos que la circulación es no solamente para los propósitos de esta vida, sino también para la siguiente, de tener presente eso, de estar siempre como conscientes. Y me gusta mucho relacionarlo con el texto que está enseñando Geshe-la del Ángel y el Diablo, y que también lo empezó a enseñar Pau. Lastimosamente coincidió con las grabaciones de YSI, no pude estar en las últimas, pero me imagino al diablo así, muriéndose de la risa adentro de nuestro supuesto avance. ¿Sí me explico? A veces suelo pensar, no, y seguro se está destornillando de risa con mi supuesto, eh, con mi supuesto logro. ¿Sí me explico? Pues eso les quería, o sea, son las A ideas. veces pensamos que ya estamos muy avanzados, ¿no? Y pues hay muchos más avanzados adelante. Pues sí, más que compararnos es, o sea, por lo menos en mi reflexión era eh, qué tanto voy progresando. Sí me explico, no tanto en relación a alguien más, sino que como tomando conciencia de que hay subidas y bajadas, ¿no? A veces, inclusive hasta por la intención y la motivación con la que hacemos las cosas. Cualquier pequeña cosa puede ser súper importante si se hace con la motivación de beneficiar a todos los seres, o cualquier cosa puede ser solo un producto del ego, aunque sea
muchísimo esfuerzo y contar para nada en el camino, ¿no? O sea, es un poco la idea que se me viene a la mente. Muy bien, muchísimas gracias por Fue mucho rollo, o me di a compartir. entender. Ajá. No, excelente, gracias. Bueno, ¿alguien No, quiere yo no creo que compartir fue algo? rollo, lo que pasa que uno siente ya que la tiene ganada en lo que está haciendo y por eso también existe el dicho de del plato a la boca se te cae la sopa, porque tú ya estás creyendo que ya lograste o que ya llegaste al lugar y ahí te pasa. Yes. Muchas gracias, Esperanza. No, de nada. Bueno, pues entonces vamos al siguiente consejo. Y este siguiente consejo es súper lindo y es en lo que meditamos al iniciar la clase y es el de desarrollar la ecuanimidad. Entonces, yo pienso que es uno de los conceptos más complejos o más difíciles para poner en práctica y yo creo que también es lo que más debemos de tener en mente para habituarnos cada día con todas las personas que vemos, porque el desarrollo de la ecuanimidad, ¿qué es la ecuanimidad? Cuando nosotros somos capaces de ver a todas las personas igual, ¿no? Hace rato vimos ese segundo consejo, no sentirte como que ya estás avanzado. Y este es no solamente eso, sino que veas a todos los seres iguales. Aquí está esta imagen hermosa de una mamá con su hijo que lo está abrazando, lo está besando, ¿no? Y nos dice este consejo que debemos pensar que tenemos que tener ese amor así como tenemos hacia nuestro hijo, tenemos que sentir a todos los seres. Y ahí es donde empezamos a complicarnos un poquito, porque obviamente no va a ser lo mismo mi hijo que el hijo de mi vecino, incluso aunque lo conozca y aunque me caiga bien. Y menos aún cuando haya una persona que no me cae bien o que yo lo tengo etiquetado como una persona que me hirió, que me molestó. O sea, mucho menos aún podría yo pensar este, en un pensamiento normal que yo puedo tener la capacidad de amar a alguien de la misma forma como si fuera mi propio hijo. Y entonces aquí estas enseñanzas, esos consejos nos invitan a que nosotros empecemos a desarrollar esta ecuanimidad, este amor por todos los seres de la misma forma, imaginándonos que vamos a cuidarlos y protegerlos y desear su felicidad por igual, ¿no? Y entonces esto incluye también, imagínense, ya estamos avanzando, no es nada más el del vecino, no es nada más la persona que me cae bien, la persona que me cae mal. O sea, si seguimos ampliando esto, vamos a llegar que incluso hasta los insectos más pequeños que ni siquiera nos imaginamos que existen, tenemos que considerarlos también como parte de esa extensión, como esta meditación tan hermosa que es imaginarse como de tu corazón salen estos hilos, ¿no? Y es a todos los seres, incluso a los insectos. Incluso esa imagen no la puse porque sé que a muchas personas les desagrada, pero hasta las cucarachas, o sea, ver a todos los seres de la misma forma. Ah, y eso es algo que cuando empezamos a desarrollar esto, realmente es cuando nuestro corazón empieza a transformarse. Entonces, no solamente vemos eh, que estoy pensando en mí mismo, sino que empiezo también a pensar en el beneficio de todos, en el bienestar de todos. Entonces, si yo me empiezo a habituar a esto, y como decía también en la meditación, medita sobre ello, abres tus ojos y
y pides que sea una oportunidad para que cada ser que tú te encuentres en tu día pueda ser una oportunidad para desarrollar este hermoso consejo y que a lo mejor tú ves a alguien, a un vecino y le vas a sonreír y vas a desear que tenga toda la felicidad que merece, toda la felicidad que desea. Incluso si vas a caminar sobre un césped, cortar el pasto, cualquier acción que hagas que sea pensando en el bienestar de todos, ¿no? Y, ¿Y qué más? Bueno, también otro, otro ejemplo que nos dicen es que tenemos que pensar en que a veces nosotros vemos a una persona que a lo mejor no nos cae bien porque lo vemos con alguna mala cara o porque este, sentimos que siempre nos contesta de una mala manera y no nos hemos puesto a pensar que quizás esa persona tiene muchos problemas en su casa. Quizás tiene un dolor de cabeza, quizás tiene una enfermedad, quizás tiene a alguien que está en el hospital, o sea, no sé, algún problema, algún conflicto que esa persona puede tener y que ni siquiera nos hemos puesto a pensar, o sea, no somos ni siquiera sensibles para entender que esa persona está pasando por un problema y por eso la estoy viendo de mala cara, ¿no? Y lo primero que hacemos cuando vemos a alguien que nos ve así como mal o no nos sonríe, pensamos, ay, es que le caigo mal o me está criticando, ¿no? Y entonces cuando nos vamos un poquito más allá y pensamos de esta forma, tratando de pensar en que, en desearle la mayor felicidad y el mayor bienestar, quizás hasta podamos decir, ay, a lo mejor le duele la cabeza, quizás yo puedo ayudarle, a lo mejor necesita algo, tiene un problema o tiene a alguien en su familia con algún problema. Y entonces eso automáticamente cambia nuestro chip y cambia la forma en que nosotros vemos a las personas, ¿no? Y, em, y quizás entonces cuando la vemos así, sabemos que tiene una razón eh, interna por la que se está comportando de la manera en que yo la veo, ¿no? Y otra forma y otra perspectiva es que en estos consejos nos dan como varias perspectivas sobre el mismo tema, ¿no? Y por ejemplo, otra forma en que nosotros nos muestran de qué manera podemos desarrollar esta ecuanimidad, si ustedes vayan pensando en algún otro ejemplo, si lo quieren compartir, es que, por ejemplo, eh, hay cosas que a nosotros nos agradan o también nos desagrada, ¿no? Y a veces pensamos que lo que a nosotros nos gusta debería de gustarles a todos. Y es como cuando vamos nosotros a un concierto, tenemos un artista favorito que nos encanta y pensamos que todas las personas también les gusta este artista. Pero es ilógico pensar que a todas las personas les gusta el mismo artista. De la misma forma que es ilógico pensar que si hay algo que a mí no me guste, si hay un cantante o un tipo de música que a mí me desagrade, es que la música que ese artista canta sea desagradable en sí misma. Y eso nos lleva a pensar en este ejemplo del que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es el de la pluma, ¿no? Alguien de aquí, bueno, me imagino que se acuerdan de que ya hemos hablado del bolígrafo y ¿quién no se acuerda de este ejemplo del bolígrafo? Pero tú te acuerdas bien o no lo habías escuchado. Sí, sí, me acuerdo. Ok, y entonces se acuerdan que cuando yo veo este objeto, para mí es para escribir y si viene un perrito, para ese perrito es un objeto para morder, es cierto, ¿no? Entonces, de la misma forma, eh, vemos que tanto el perrito como la persona, o yo en este caso, estamos observándolo de una manera diferente, pero los dos tenemos la razón sobre el mismo objeto, porque la realidad viene de esta forma, ¿verdad?
Entonces, cuando entendemos que la realidad viene de esta forma, podemos entender que a veces hay cosas que nos desagradan, pero pues que nosotros somos los que estamos imprimiendo esta información, ¿no? Así, cuando yo escucho una música que me desagrada, un cantante que no me gusta, entonces entiendo que es por mis semillas, es porque yo así estoy imprimiendo esa información de desagrado. Eso no significa que sea en sí misma desagradable, que sea una música molesta. O por ejemplo, cuando alguien estamos en una reunión y alguien cuenta un chiste, quizás hay personas que se ríen y que no paran de reír y hay otras personas que les parece sin chiste, no, ni siquiera se ríen. Y otra persona quizás puede parecerle grotesco, desagradable o se puede hasta sentir mal porque contaron ese chiste. Entonces, eso quiere decir que el chiste en sí mismo no es gracioso o no gracioso, sino que es mi proyección la que imprime en esa experiencia que sea algo agradable o desagradable. De la misma forma, con este ejemplo, entonces podemos entender que hay personas que nosotros las vemos como alguien desagradable, alguien que nos molesta, alguien que no nos gusta, pero pues entendemos que no es desagradable en sí misma. Esa persona no es que a todo el mundo le parezca igual de desagradable. Entonces, es ahí donde con la inteligencia de la vacuidad del bolígrafo, entendemos que nosotros podemos cambiar esa percepción y que de esa forma, cuando nosotros empezamos a habituar a nuestra mente a trabajar para desarrollar la ecuanimidad, podemos incluso empezar a ver de una forma diferente o sembrar la semilla a que esa persona que me parece alguien desagradable, molesto, que me incomoda, podamos incluso verlo de una forma muy diferente, con amor, con compasión, y eso es a lo que nos invita este tercer consejo del Know You. Así que bueno, me gustaría ahora escuchar si ustedes tienen algún ejemplo que nos pueda acercar un poquito más a esta idea de desarrollar la ecuanimidad. Anímense, maestras. Voy a Katia, maestra Ana Berta, Enrique. Yo me acuerdo de un ejemplo que nos platicaba Geshe Michael, que cuando estaba en su empresa de los diamantes, que había un señor o muchacho, no me acuerdo, que se la pasaba tomando café y entonces él lo juzgaba y decía, ay, este nomás no quiere trabajar y nomás se la quiere pasar tomando café. Y entonces que transformemos, igual es pensar en algo negativo que pensar en algo positivo. Entonces dice... Yo creo que él es un superhéroe que se le pasa toda la noche salvando a toda la gente y entonces el pobre ya viene ahorita todo desvelado, entonces necesita tomar muchos cafés para poder, para poder trabajar. Entonces también eso es lindo, del lugar de ver lo negativo de las personas, darles transformarlos en algo positivo y verlos como superhéroes, que lo mismo cuenta y lo mismo, es igual hacer una historia negativa que hacer una historia de superhéroe y eso te da muchas buenas semillas de que estás pensando bien de alguien y no mal. Gracias. Ujú. Ay, wow, me encantó. Muchísimas gracias. Sí, es cierto que nuestro maestro nos dice, sean creativos, ¿no? Hay que ser creativos y echar a volar la imaginación. Y me encanta ese superhéroe que tiene que tomar café. Qué bonito. Muchísimas gracias. Luis Enrique, ¿Quién más? ¿no? Perdón, o sea, es que estoy ahora de full time de cuidar nietos. Entonces me Ah, desconecté muy un bien. ratillo, perdón. Sí, estamos dando ejemplos de ecuanimidad. ¿Alguno tuyo, Katia, para meter en tema Luis Enrique? ¿O Rosana? Rosy.
¿No? ¿Nada? Ok, bueno, pues entonces No, yo vamos sí a... tengo. Yo sí tengo. Yo Vieron sí aquí tengo, algo en lo el... siento. Yo sí tengo. Ah, ¿tú tienes? A ver, sí, sí, adelante. Lo que pasa es que este tema de ecuanimidad, em, a mí me gusta, o sea, todo lo que hemos compartido es muy lindo, de veras. Y habla mucho del corazón que ustedes ya tienen. ¿Sí me explico? Tienen buenos sentimientos. El problema de confiar en la emoción es que la emoción es muy voluble. ¿Sí me explico? Y tiene una energía que sube de repente y baja de repente. Entonces, a mí me gustaría que ahondáramos un poquito en la lógica. Y la lógica tiene que ver con lo que acabas de comentar, Rosalía, de este objeto de la pluma. ¿De dónde vienen las cosas? Las cosas que veo afuera son un espejo del estado de mi propia mente. Y esa es una visión con claridad que me permite lógicamente sacar conclusiones acerca de lo que veo. ¿Y por qué traigo a la mesa esto? Porque en estos días estuvimos viviendo situaciones muy complicadas en nuestro querido país. Y yo me estaba preguntando si de veras puedo tener ecuanimidad hacia las personas, tanto que están causando daño como las personas dañadas. Cuando las personas son dañadas, es como natural o más natural que y de inmediato se despierte la compasión en nosotros. Sobre todo porque dijéramos que tenemos una forma de encarar la vida en donde ya dijimos que nos gustaría practicar virtudes, ¿si te fijas? Pero la realidad es que estas realidades nos confrontan de si tenemos también ecuanimidad con el que obra mal. Y yo me estaba preguntando si no será que, o por lo menos de mi parte, me estaba preguntando a mí misma, si es que de verdad tenía compasión por aquel que obra mal. Porque como mismo en las enseñanzas encontramos que el que obra mal ya tiene fecha de caducidad de su bienestar, como esta persona que falleció y que se supone que causó todo este desborde. Entonces yo estaba pensando, probablemente el problema que yo no estoy viendo es que me falta compasión hacia las personas que causan los problemas. Y entonces yo pongo este tema sobre la mesa porque quiero la ayuda de ustedes en esa dirección de cómo sentir también compasión por estas personas que sabemos que están haciendo cosas que les van a traer malos resultados multiplicados. Entonces sabemos que pequeñas cosas causan resultados muy grandes. Las semillas más pequeñas causan los árboles más grandes. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero poner sobre la mesa es que tengamos es eh, si somos capaces de hacer Tonglen por estas personas, tanto los unos como los otros. Y se lo comentaba a los compañeros del grupo de estudios, si pudiéramos sacar la tendencia a la violencia de estas personas que están causando daño. A lo mejor tenemos la oportunidad de ver que ya no lo hagan. ¿Sí me explico? No, no sé si me doy a entender y no sé si todas las personas aquí saben hacer Tonglen. Puede ser que Rosana, por ejemplo, puede ser que no, no sé, Esperanza, pero todos los demás que veo
en la figurita sé que lo saben hacer. Y es una meditación preciosa en donde sacamos las malas semillas de los demás en el corazón, las malas semillas que los demás tienen en el corazón, porque sabemos que esta violencia que están ocasionando eh, a los recursos de la gente. Sé de una persona que su único camión con el que salía a, a trabajar le suplicaba a la persona que lo iba a incendiar y de todas maneras lo incendió. ¿Sí me explico? Y él le suplicaba, por favor, necesito trabajar esto. Este es mi medio de vida, etcétera, ¿no? Entonces, sacar esa tendencia a que no te importe el otro. Y yo puedo encontrar en mí esa costumbre de, eh, si quiero algo, desatender lo que el otro, eh, el daño que le pueda hacer a alguien más. Entonces, creo que la semilla que yo sigo sembrando al respecto es no estar atenta cuando quiero algo, de que eso que quiero cause cero daño a los demás. Puede ser que no me dé cuenta y probablemente no me dé cuenta. Por eso es que sigo sembrando, porque mientras lo sigamos viendo, es porque lo seguimos sembrando. O que para evitar algo no me importe lo que le pase a alguien más. ¿Sí me explico? Y quiero un poco rescatar esta última idea que, como dijo la maestra Ana Berta, y yo creo que también Katia estuvo en YSI, en las pláticas que dio, en las enseñanzas que dio Geshe Michael en los últimos días, nos volvió a recordar lo de tu boca es mi boca. Lo que nosotros hacemos todos los días para eh, tener sustento es lo mismo que tenemos que hacer para los demás. Y quería poner esto sobre la mesa porque de verdad creo que nosotros podemos hacer la diferencia. Si tomamos conciencia de que nuestras semillas son las que se reflejan en el entorno, algo podemos hacer. A lo mejor no va a ser de inmediato el resultado, a lo mejor no vamos a ver que todo se resuelve en todo el mundo, pero al menos que pongamos nuestra semillita de no violencia, estando muy, muy alertas de cómo estamos ah, cada día experimentando esto de lo que quiero y lo que no quiero y tener presente qué sucede con los demás cada vez que yo tomo algo, porque no se trata ni de no querer ni de dejar de no querer. ¿Sí me explico? Las cosas que son malos resultados no las queremos. Las cosas que nos son agradables, esas las queremos. Pero que mantengamos en mente cómo estamos haciendo eso para con los demás. Es lo que yo quería poner sobre la mesa y creo que ya me extendí de más. Está bien, Bárbara, muchas gracias. Tocaste un tema muy interesante y difícil de pensar, ¿no? Cuando ya vamos más allá, no solamente las personas que me desagradan, como lo habíamos platicado, sino pues las personas que vemos que hacen daño, no solamente a nosotros, sino pues ya en una escala que afecta a una sociedad entera, ¿no? ¿Qué nos pueden decir alguien a ver, Yo maestra pienso Berta? que cuando ves a esas personas y que a lo mejor en primera intención como que quieres pensar mal y quieres matarlas, pensar que son tus hijos y que, y que realmente en otra vida fueron tus hijos o tus madres. Entonces tú piensas, si fuera mi hijo,
pues le mandaba luz y le mandaba bendiciones y le mandaba, le enseñaba lo de la pluma y todo eso, pero realmente yo siento que es algo así como en automático que te cambia la forma de ver a las personas. Si piensas que esa persona fuera tu hijo, ¿cómo actuarías? ¿Y cómo pensarías de él? Mm. Sí, así es. Yo me acuerdo que, pues una vez creo que le preguntaron a la mamá de Pablo Escobar qué pensaba de su hijo y dijo que pues era el mejor hijo del mundo, ¿no? Y también había muchísimas personas que lo seguían y lo amaban porque les había ayudado y les había dado dinero para sus familias. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo de dónde viene, ¿no? No quiere decir que en sí mismo la persona, claro que tenemos un karma colectivo para ver a una persona así que a la mayoría de las personas nos afectan. Pero si somos conscientes de la vacuidad, o sea, de el concepto del bolígrafo, entonces podemos entender que ese Pablo Escobar, esa persona que hizo que sucedieran estos hechos aquí en Guadalajara, ¿de dónde viene, no? Y entonces, si yo soy consciente de eso y me doy cuenta que, pues a lo mejor yo he sido violenta conmigo mismo, con muchas personas, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ser más bondadoso, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, también pensar, como en esto que vimos sobre la ecuanimidad, de esa persona que no sabes, esa, eso que está pasando dentro de ese ser, ¿no? ¿Por qué se comportó así? ¿Por qué hizo lo que hizo? No sabemos cómo fue su vida, qué lo arrojó a buscar esa solución, a ser tan... Eh, pues tan eh, mala persona, ¿no? Como lo vemos, hacer tanto daño a tantas personas, pero seguramente es porque tiene una aflicción tan grande que si lo vemos así, como tú decías, a las personas que sufren, es más fácil que nosotros sintamos compasión. Pero si esa persona no la imaginamos también como alguien que pues algo la hizo tomar la decisión que está tomando de ser así y seguramente es porque sufrió mucho, ¿no? Y entonces eso quizás me puede acercar a sentir un poco más de compasión pues a conectarme con ese ser y como decía, ¿no? Y enviarle luz y hacerle tonglen. Entonces, pienso que por un lado es conectar con ese sentimiento de compasión y por otro lado, así como decías, Berta, de imaginarme qué pasaría si fuera mi hijo. Pues no lo mandaría a matar, ¿verdad? Lo mandarías a un centro de rehabilitación o lo que sea para que se recuperara. Y por otro lado, también imaginar que alguna vez ese ser pudo haber sido también tu madre, tu padre, y entonces, ¿cómo responderías ante esa persona, ¿no? Y entonces, el también pensar que esto que yo estoy viendo es un producto de mis propias semillas, entonces empezar pues a ser más bondadoso con todas las personas, porque es lo único que va a hacer que haya un cambio real en nuestro mundo. Lo único que yo puedo hacer para que esto cambie no es que vaya a pelearme ni que vaya a agredir a más personas o que vaya a luchar o que vaya o sea, lo único que va a hacer que esto cambie por el conocimiento que tenemos tan poderoso de la vacuidad es que tenemos que ser personas más bondadosas y no hay otra, o sea, no hay más. ¿Y cuál es la prueba de que nosotros no hemos sido bondadosos, que hemos sido violentos, que hemos sido egoístas? Pues que tuvimos un suceso así en nuestra ciudad. Esa es la prueba. Si no hubiera nuestro corazón, si no tuviéramos esas semillas, no lo veríamos. Estaríamos pues en la playa a gusto en otro país, tomándonos una piña colada, escuchando música y no. Entonces quiere decir que nosotros tenemos esas semillas que nos florecieron en un entorno que vivimos súper desagradable y ya lo vimos también cómo son las cuatro flores, ¿no?
y entonces vivimos en nuestro entorno mucha violencia. Así que, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más. Creo que este tema de la ecuanimidad es para mí uno de los consejos, de los temas más difíciles para desarrollar y para poner en práctica. Por lo mismo, les vamos a compartir en el chat la meditación para que, pues, si tienen oportunidad, la hagan en la semana y empecemos a desarrollar este hábito. Acuérdense que es algo que tenemos que desarrollar, el hábito para pensar de esa manera. No es algo de lo cual, pues ya como que tenga que florecer así de repente. Bueno, hay quienes sí les florece de un día para otro, pero las personas normales como yo tenemos que como ir al gimnasio, ¿no? Hacer el esfuerzo de levantarte, de ponerte tus leggings, de ir al gimnasio, de tomar una pesa, de hacer 5 repeticiones, al día siguiente 10. Y es lo mismo. Tienes que hacer el hábito de levantarte, darte 5 minutos, sentarte en tu cojín de meditación, al día siguiente 6 minutos, y así sucesivamente hasta que poco a poco, primero en tu mente, en tu corazón, hasta que un día puedas salir a la calle y ver a alguien que te desagrada y enviarle todo el amor y pensar. Imagínense, ayer decía el maestro Aldo, qué lindo sería que en vez de que pasa alguien en la calle y lo critiques como somos habitualmente, pues siempre estamos pensando, ay, esa persona, no sé qué, que, también Berta lo decía, es muy fácil estar pensando en algo negativo, pero qué lindo sería que a esa persona que va pasando tú pensaras, deseo que cumplas todos tus sueños, deseo que tengas toda la felicidad que deseas. O sea, el día que nosotros podamos pensar así, uff, o sea, nuestro corazón quiere decir que ya es pura luz y eso es lo que tenemos que desarrollar. Así que bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Estoy de acuerdo contigo, es muy difícil sentir ecuanimidad con los ejemplos que dio Bárbara, que dices, esos que hicieron tanto daño, ¿cómo puedo ser ecuánime? Pero para mí es como doloroso saber que hemos sembrado estas semillas, que estamos a este nivel de violencia, porque eso hemos sembrado. Entonces tenemos mucho por qué trabajar y pues es muy difícil, pero tenemos mucho con quien practicar la ecuanimidad, ¿verdad? Con todos los que nos caen mal, los que no queremos. Bueno, a veces ni los conoces y ya andas peleando. Entonces es un trabajo muy arduo, ¿verdad? Pero sí, hay que practicarlo, como dices, diario al gimnasio de esto, nos va a hacer salir adelante. Así es. Y por otro lado, que tenemos una herramienta increíble con estas enseñanzas y que además el estar aquí nos hace, pues, tener una responsabilidad, ¿no? Porque además, cuando no lo conoces, simplemente dices, ay, pues el gobierno, Trump, los narcos, no sé qué, y entonces somos víctimas de lo que nos pasa y no tenemos nada que hacer, solamente quejarnos, sufrir, llorar, deprimirnos. Pero cuando tenemos esta herramienta, entonces sabemos que podemos hacer algo. Entonces, pues nada, a trabajar Pero mi para cambiar esa consuelo es, situación. oye, pero mi consuelo es que lo que yo hice fue mucho más chiquito. Hazme cuenta. Solo sí, pero lo que yo hice fue mucho más chiquito. Eso sirve para cuidarnos también de no hacer las cosas más chiquitas porque se multiplican al infinito. ¿Sí me explico? Sí. Y usamos este tema para comparar. Una nuez, cuando tú la ves, pesa como 15 gramos, pero Ujú, el arbolote que crea, haz de cuenta que pesa más de 3 toneladas. Y haz de cuenta, a partir del séptimo año saca 15.000 nueces, que hacen ujú, 15.000 árboles a los 7 años. Y cada año hasta
vive generalmente más de 100 años un nogal, continúa Anda. sacando nueces de a 15,000 cada año. Entonces, si te fijas, en una semilla de nuez no solamente hay un árbol de nuez, hay un bosque completo de nueces. ¿Sí te fijas? Entonces, ese es el problema con las semillas. Y las semillas mentales son todavía más peligrosas porque son inefables. Haz de cuenta, no las puedes agarrar, no las puedes cachar. Se multiplican mucho más rápido que una nuez. ¿Sí me explico? La nuez tarda Sí, 7 años en dar fruto, pero las semillas mentales no. eso. Entonces, haz de cuenta, esto que dice Rosalía es para tener hasta una ética sutil. Cuidarnos hasta en los más mínimos pensamientos violentos y dedicar a que tengamos otra clase de entorno. Ese es el consuelo pobre que yo saco, pero que puede ser muy práctico en el día a día, ¿no? Ah, Mm. una cosa más, yo les quiero agradecer a la maestra Ana Berta, a Katia, a Luis Enrique, que tuvo que ser mediador hace un ratito, y a Rosalía sobre todo por regalarnos su tiempo y generosamente compartir todo este conocimiento, toda esta sabiduría y crear estos espacios para compartir y platicar. Muchísimas, muchísimas gracias. Que se les multipliquen realizaciones. Muchas Entonces, gracias. sí, yo estar dedicando el mérito de que estamos aquí aprendiendo estas hermosas enseñanzas, estos consejos tan lindos, para que todos los seres puedan también abrir su corazón y podamos ver un mundo perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en 2 semanitas, el Gracias. miércoles. Bye, Muchísimas gracias. gracias. Bonita tarde. Igualmente, abrazos a todas. Bye, bye, bye. Adiós. Ay, gracias. Gracias, maestra.